Mi nombre es Arturo, y hace apenas unas semanas, mi única hija, Sofía, me miró fijamente a los ojos en el salón de la casa que yo mismo construí con estas manos, y me dijo que ya era viejo, inútil y una carga para todos. Esas palabras, pronunciadas con un desprecio que jamás imaginé ver en su rostro, no solo me rompieron el corazón, sino que destrozaron el recuerdo de cada sacrificio que hice por ella. Fue como si 60 años de amor y dedicación se hubieran borrado en un solo instante, reemplazados por un eco frío y cruel que todavía resuena en estas paredes. Siento una mezcla de dolor y rabia contenida que me ahoga por las noches, una sensación de haber sido desechado como un trasto viejo. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho? Y por favor, dejadme saber desde qué ciudad me estáis escuchando. Necesito sentir que no estoy solo en este laberinto de soledad. Si queréis oír más historias como esta, suscribíos al canal. Todo comenzó una tarde de martes, un día gris que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Sofía y su marido Marcos aparecieron sin avisar. No era una visita de cariño. Se notaba en la tensión de sus hombros y en la forma en que sus miradas recorrían mi modesta casa, con una mezcla de impaciencia y condescendencia. Mi hogar, que para mí es un santuario de recuerdos de mi difunta esposa Leonor, para ellos era simplemente un lugar anticuado, un obstáculo. Se sentaron en el sofá que Leonor y yo compramos con nuestros primeros ahorros, y fueron directos al grano. Necesitaban dinero, mucho dinero. Un negocio de Marcos había fracasado, como otros antes, y ahora querían comprar una casa más grande, una de esas que salen en las revistas, para mantener las apariencias. Querían que yo les diera los ahorros de toda mi vida, o que, al menos, fuera su aval para un préstamo bancario de 350.000 euros. Escuché en silencio mientras Marcos exponía su plan con un entusiasmo artificial, hablando de oportunidades de inversión y estatus social, palabras que siempre me han sonado huecas. Sofía, por su parte, intentaba apelar a mi corazón, recordándome que todo era, por el futuro de Mateo, mi único nieto. Pero yo conocía su historial. Recordaba el coche de lujo que compraron y tuvieron que vender a los 6 meses. Las vacaciones extravagantes que pagaron a crédito, las deudas que se acumulaban mientras vivían una vida que no podían permitirse. Sentí un nudo en el estómago, el mismo miedo que sentía un padre cuando ve a su hijo caminar hacia un precipicio. Con toda la calma que pude reunir, con la voz suave de un hombre que solo busca proteger a los suyos, les dije que me preocupaba. Les recordé que una deuda así, era una soga al cuello, y que debían ser más prudentes, pensar en la estabilidad real, no en la que se aparenta. Fue entonces cuando el rostro de Sofía se transformó, la máscara de hija cariñosa se desvaneció, y en su lugar apareció una dureza que me heló la sangre. Sus ojos, que antes me miraban con admiración, ahora ardían con una ira fría y resentida. Se levantó de golpe, y su voz resonó en el pequeño salón, rebotando en los muebles que mis manos habían lijado y barnizado. ¿De qué te sirve tener ese dinero?, me espetó, con un veneno que nunca le había oído. Te pasas el día aquí sentado sin hacer nada. Ya eres viejo e inútil, solo una carga para todos. Cada palabra fue un martillazo en el pecho, no fue un grito de frustración, fue una sentencia. Me estaba declarando obsoleto, un estorbo en el camino de sus ambiciones. En ese preciso instante, dejé de ser su padre para convertirme en un simple problema que había que resolver. No le contesté. No pude. Me quedé inmóvil, mirándola fijamente, intentando encontrar en sus ojos a la niña a la que le leía cuentos por la noche, a la joven a la que acompañé al altar. Pero no había nada. Solo un vacío gélido. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier losa. Marcos, incómodo, desvió la mirada hacia la ventana, cómplice con su silencio. Sofía me sostuvo la mirada un segundo más, con un desafío que me partió el alma, y luego se dio la vuelta. «Vámonos, Marcos». «Aquí no hay nada que hacer», dijo, y salieron por la puerta sin mirar atrás. Me quedé solo, de pie en medio del salón, con el eco de su crueldad flotando en el aire. Miré mis manos, callosas y agrietadas por una vida de trabajo, las mismas manos que habían construido su futuro, y por primera vez en 76 años, las sentí completamente inútiles. Aquellas palabras de Sofía no solo rompieron el silencio de la tarde, rompieron algo dentro de mí, algo que creía irrompible. Mientras oía el coche alejarse, me quedé de pie en el mismo sitio, y mi mente, en lugar de quedarse en el presente doloroso, comenzó a viajar hacia atrás.
Retrocedió décadas, a un tiempo en el que mis manos no temblaban por la edad, sino que estaban firmes y llenas de fuerza. Me vi de nuevo como un muchacho flaco y asustado, dejando atrás mi pequeño pueblo de Aragón, con sus campos secos y su olor a tierra mojada. No llevaba nada en los bolsillos, solo la certeza de que para sobrevivir tendría que trabajar más duro que nadie. La ciudad, Zaragoza, me pareció un monstruo de cemento y ruido, un lugar donde un chico de pueblo como yo, no tenía cabida. Recuerdo mis primeros años en la ciudad como una sucesión de días largos y noches cortas. Encontré trabajo como aprendiz de carpintero, y más tarde de cantero. Mis manos, al principio suaves, se llenaron de callos, astillas y cicatrices. El sueldo era una miseria, apenas me llegaba para pagar el alquiler de una habitación húmeda y fría, pero cada día aprendía algo nuevo. Aprendía a leer la veta de la madera, a sentir el alma de la piedra. No tenía estudios, pero tenía un don para el oficio. Mis maestros decían que tenía manos de santo, porque podía dar forma y belleza a la materia más tosca. Esa era mi única riqueza, la habilidad que Dios me había dado y que yo pulía con sudor y esfuerzo diario, sintiendo un orgullo silencioso por cada pieza que salía de mis manos. Fue en una verbena de barrio donde conocí a Leonor. Ella era costurera, sus manos eran finas y delicadas, todo lo contrario a las mías. Recuerdo que me dio vergüenza invitarla a bailar, pensando que se asustaría de mis manos ásperas de trabajador. Pero ella no vio la rudeza, vio la honestidad. Vio al hombre que había detrás del polvo y el sudor. Su sonrisa, tímida pero sincera, fue como un faro en la soledad de mi vida. Nos enamoramos de una manera sencilla y profunda, como se hacían las cosas antes. No necesitábamos grandes lujos ni promesas vacías. Nos bastaba con pasear por el parque, compartir un café, y soñar con un futuro juntos, un futuro construido con el fruto de nuestro propio esfuerzo. Nuestros primeros años de casados fueron de una austeridad feliz. Vivíamos en un piso pequeño, con muebles heredados y remendados, pero era nuestro hogar. Leonor convertía cualquier retal de tela en una cortina preciosa y yo arreglaba cualquier desperfecto con mis herramientas. Ahorrábamos cada céntimo, no por avaricia, sino con un propósito claro: comprar un pequeño terreno y construir nuestra propia casa. Era un sueño que parecía inalcanzable, pero que nos mantenía unidos y nos daba fuerzas para seguir adelante. Cada noche, antes de dormir, hacíamos cuentas en un cuaderno, sumando nuestros pequeños ahorros y dibujando planos imaginarios de la casa que algún día tendríamos. Esa esperanza era nuestro motor, la base sobre la que edificamos nuestro amor. Cuando nació Sofía, todo cambió. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue la experiencia más abrumadora y maravillosa de mi vida. Era tan pequeña, tan frágil. Miré mis manos, grandes y callosas, y sentí un miedo atroz a no ser suficiente para ella. En ese instante, le hice una promesa silenciosa a esa criatura indefensa. Que mis manos trabajarían sin descanso para que las suyas nunca tuvieran que conocer la dureza que yo había conocido. Quería que tuviera un futuro diferente, un futuro de libros y oportunidades lejos del andamio y del taller. Leonor y yo estábamos de acuerdo. Nuestra hija tendría todo lo que nosotros no pudimos tener, costara lo que costara. A partir de ese momento mi vida se convirtió en una maratón de trabajo. No había descanso. De lunes a viernes, en la obra como cantero. Los fines de semana, en mi pequeño taller de carpintería, haciendo muebles por encargo. Los demás hombres de mi edad salían a tomar algo, iban al fútbol. Yo no podía permitirme esos lujos. Mi único objetivo era ganar lo suficiente para pagarle a Sofía el mejor colegio que pudiéramos encontrar. Quería que tuviera una educación de calidad, que aprendiera idiomas, que viera el mundo. Leonor también hacía un esfuerzo sobrehumano, cosiendo hasta altas horas de la noche. Estábamos agotados, pero cada vez que veíamos a Sofía con su uniforme escolar, sentíamos que todo valía la pena. Recuerdo con una claridad que duele el día de su 10º cumpleaños. Yo había estado trabajando durante semanas en un encargo especialmente duro, una restauración en una iglesia a las afueras. Llegaba a casa tan cansado que apenas podía cenar. Pero le había prometido a Sofía una casa de muñecas, una de verdad, hecha de madera. Durante 2 semanas, después de mis jornadas agotadoras, me encerraba en el taller, y, a la luz de una bombilla, cortaba, lijaba y ensamblaba cada pequeña pieza.
La terminé la misma madrugada de su cumpleaños. Cuando se despertó y la vio en el salón, sus ojos se abrieron como platos. Ese grito de alegría, ese abrazo que me dio, fue para mí más valioso que todo el dinero del mundo. En ese momento, me sentí el padre más afortunado de la tierra. Siempre me esforcé por mantener dos mundos separados. El mío, lleno de polvo, sudor y dolor de espalda, y el suyo, un mundo limpio y protegido. Cuando llegaba a casa, me lavaba a conciencia en el patio antes de entrar, para no manchar el suelo que Leonor mantenía impecable. Nunca le contaba mis problemas del trabajo, ni el frío que pasaba en invierno en los andamios, ni el peligro de trabajar en altura. Quería que me viera como una figura fuerte, infalible, un pilar que nunca se tambalearía. Quizás ese fue mi error, protegerla demasiado, evitar que viera el verdadero coste de la vida que le estábamos dando. Quería que su única preocupación fuera estudiar y ser feliz. La enfermedad de Leonor llegó sin avisar, como un ladrón en la noche. Fue un golpe devastador que resquebrajó los cimientos de nuestro mundo. De repente, todo el esfuerzo y el sacrificio parecían inútiles ante la crueldad del destino. Los pasillos del hospital se convirtieron en mi segundo hogar. Yo trabajaba el doble para pagar los tratamientos que, sabíamos en el fondo, solo alargaban lo inevitable. Leonor, con una valentía que me rompía el alma, nunca se quejó. Me sonreía, y me decía que no me preocupara, que todo saldría bien, pero sus ojos me contaban otra historia, una historia de miedo y resignación. Sus últimos días fueron un susurro. La enfermedad le había robado la voz, pero no la mirada. Una tarde, mientras le sostenía la mano, una mano que ya no tenía fuerza para apretar la mía, me miró fijamente y movió los labios. Apenas pude oírla. Cuida de nuestra niña, Arturo. Prométemelo. Las lágrimas me cegaron, pero asentí con toda la fuerza de mi ser. Te lo prometo, mi amor. Siempre la cuidaré. Esa promesa se grabó a fuego en mi corazón. Se convirtió en mi brújula, en la única razón para levantarme cada mañana después de que ella se fuera, dejando un silencio y un vacío que nunca, jamás, he podido llenar. Criar a una Sofía adolescente yo solo fue la tarea más difícil de mi vida. Me sentía torpe e incapaz de entender su mundo de amigas, música y secretos. Yo era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a la lógica del martillo y el cincel, no a las complejidades del corazón de una joven. Intenté ser padre y madre a la vez, pero a menudo sentía que fracasaba. Le preparaba la comida, le lavaba la ropa, me aseguraba de que no le faltara nada material, pero en el terreno de las emociones, me movía a tientas, guiado solo por mi amor inmenso y por el eco de la promesa que le hice a Leonor en su lecho de muerte. Llegó un momento en que los ahorros no eran suficientes para cubrir los gastos de su último año de universidad. Fue una época de gran angustia, no sabía qué hacer. Y entonces tomé una decisión que me dolió en el alma. Tenía una vieja furgoneta clásica, una que había comprado de segunda mano hacía años, y que había restaurado yo mismo, pieza a pieza. Era mi único capricho, mi pequeño tesoro. Los domingos, a veces, conducía hasta el campo, solo para sentarme y recordar tiempos más sencillos. Pero la educación de Sofía era lo primero. La puse a la venta y, cuando el comprador me entregó el dinero y se llevó las llaves, sentí que me arrancaban un trozo de mi propia historia. No se lo conté, le dije que el dinero venía de un trabajo extra. El día de su graduación fue uno de los más felices y tristes de mi vida. Feliz, porque la vi allí, con su toga y su birrete, recogiendo un título universitario. Sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Lo había conseguido. Había cumplido mi promesa. Le había dado las herramientas para construir su propio futuro. Pero también fue triste, porque Leonor no estaba allí para verlo. Mientras todos aplaudían, yo miré al cielo y le dije en silencio: lo hemos logrado, mi amor. Nuestra niña lo ha logrado. Creí, en mi inocencia, que mi trabajo como padre había terminado con éxito. Poco después conoció a Marcos, y fue entonces cuando todo empezó a cambiar, de una forma tan sutil que al principio apenas me di cuenta. Marcos era un hombre de apariencias, obsesionado con el dinero y el estatus. Miraba mi casa, la casa que construí con mis propias manos, con una mueca de desdén. Hacía comentarios sarcásticos sobre mis muebles anticuados, o mis costumbres de pueblo, y Sofía, en lugar de defenderme, se reía, como si fuera una broma sin importancia. Poco a poco, empezó a adoptar su visión del mundo, a avergonzarse de sus orígenes, a avergonzarse de mí.
el distanciamiento se hizo cada vez más evidente. Primero fueron los cumpleaños olvidados, justificados con excusas vagas. Luego, en las reuniones familiares en su casa, me sentaban en un rincón, como un mueble viejo que estorba pero que no se atreven a tirar. Dejaron de traer a Mateo, mi único nieto, a visitarme. La excusa era siempre la misma: la casa del abuelo es muy vieja, papá, podría hacerse daño. Cada una de esas pequeñas humillaciones era una puñalada silenciosa. El sentimiento de ser una carga dejó de ser un miedo para convertirse en una dolorosa realidad, confirmada por cada llamada que no hacían, por cada visita que posponían. Y ahora, de vuelta en mi salón, el eco de todas esas memorias se estrella contra las palabras que Sofía me lanzó antes de irse: ya eres viejo e inútil, solo una carga para todos. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada gota de sudor, todo se reduce a eso. La promesa que le hice a Leonor se siente como una burla. ¿De qué sirvió construirle un mundo de oportunidades, si en el proceso se olvidó de lo más importante? ¿De qué sirvió darle todo, si al final le faltó gratitud y corazón? De pie, en la soledad de mi hogar, por primera vez en mi vida, me pregunto si todo mi esfuerzo no sirvió más que para crear a la persona que hoy me ha despreciado de la forma más cruel posible. Las semanas que siguieron a esa tarde fueron un desierto de silencio. El teléfono no sonó, la puerta no se abrió. Y en ese vacío, tuve demasiado tiempo para pensar, para rebobinar la cinta de mi vida y ver, con una claridad dolorosa, que la traición de Sofía no había sido un arrebato repentino. No, había sido una muerte lenta, una erosión gradual del amor y el respeto que se había ido construyendo ladrillo a ladrillo, desprecio a desprecio, durante años. Todo empezó a torcerse de verdad el día que Sofía trajo a Marcos a casa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Apareció con sus zapatos caros, su sonrisa ensayada, y una confianza que a mí siempre me pareció más arrogancia que seguridad. Era un hombre que medía el valor de las personas por lo que tenían en el banco, no en el corazón. Marcos vivía en un mundo de apariencias, de marcas, de contactos importantes. Un universo que para mí, un hombre que se había ganado la vida con el sudor y la fuerza de sus manos, era completamente ajeno y artificial. Al principio, sus comentarios eran sutiles. Llamaba a mis muebles, los que yo había construido con tanto esmero, rústicos, pero no lo decía como un halago, sino con un matiz de condescendencia. Se reía de mi viejo coche, de mi costumbre de leer el periódico en papel, de mi ropa de trabajo. Eran pequeñas pullas, alfileres que clavaba en mi orgullo, pero que yo aguantaba en silencio, por no crear un conflicto, por no incomodar a Sofía. Creía que era mi deber como padre facilitar las cosas, aunque me doliera. Al principio, Sofía me defendía, le decía que se callara, que me respetara. Pero poco a poco, la influencia de Marcos fue como una humedad que cala en la pared, debilitándola desde dentro. Empezó a usar sus mismas palabras, a compartir sus mismas ambiciones. Y un día, llegó el momento que marcó un antes y un después. Marcos hizo uno de sus chistes sobre mis costumbres de pueblo. Y por primera vez, Sofía no solo no me defendió, sino que se rió. Fue una risa corta, nerviosa, pero fue una risa. En ese instante, sentí que había perdido algo para siempre. Dejó de ser mi aliada para convertirse en la suya. La primera grieta se había abierto en el muro que nos unía. A partir de ahí, el distanciamiento se aceleró. El teléfono, que antes sonaba cada 2 o 3 días con su voz preguntando cómo estaba, empezó a enmudecer. Las llamadas se espaciaron a una vez por semana, luego, cada 15 días. Cuando era yo quien llamaba, su voz siempre sonaba apresurada, lejana. Estoy ocupada, papá, te llamo luego. Pero ese luego casi nunca llegaba. El silencio en mi casa se hizo más denso, más pesado. La soledad dejó de ser una compañera ocasional para convertirse en una habitante permanente, sentada en el sillón vacío de Leonor, recordándome a cada instante lo que había perdido. Mi 70 cumpleaños fue la confirmación de esa nueva y dolorosa realidad. Me habían prometido una pequeña cena familiar en su casa. Pasé el día ilusionado, me puse mi mejor camisa, la que Leonor me planchaba para las ocasiones especiales. Pero a media tarde, Sofía llamó. Una excusa vaga, un compromiso de trabajo ineludible de Marcos. Lo cancelaron. Esa noche, la casa estaba vacía y en silencio. Fui a la pastelería del barrio, y compré una tarta pequeña, la misma de nata y fresas que a Leonor le encantaba.
Me senté en la cocina, solo, y me comí un trozo bajo la luz fría del fluorescente. Nunca me había sentido tan viejo, y tan solo como en ese momento. Cuando nació Mateo, mi nieto, sentí que una luz volvía a entrar en mi vida. Sostenerlo en brazos fue como volver a empezar. La esperanza renació en mí. Pensé que su llegada nos uniría de nuevo, que el amor por ese niño sería un puente sobre el abismo que se estaba abriendo entre nosotros. Puse toda esa esperanza y todo mi amor en un regalo. Durante semanas, me encerré en mi taller y tallé un caballito balancín de madera de haya, puliendo cada curva, cuidando cada detalle. Quería que tuviera algo hecho por las manos de su abuelo, algo con alma, algo que perdurara en el tiempo, como mi amor por él. Los primeros años parecía que mi sueño se cumplía, me traían a Mateo a menudo. Sus risas infantiles llenaban el vacío que había dejado Leonor, y por momentos, volví a sentirme el patriarca de una familia unida. Jugábamos en el suelo del salón, le enseñaba los nombres de las herramientas en el taller, le contaba historias de cuando yo era niño. Eran momentos de una felicidad pura, instantes en los que Sofía parecía volver a ser la niña que yo había criado, mirándome con cariño mientras yo jugaba con su hijo. Pero Marcos siempre estaba ahí, observando desde la distancia, con una mueca de desaprobación, como si mi mundo sencillo y honesto fuera una mala influencia para su heredero. Pronto empezaron las excusas para que las visitas a mi casa se acabaran. La casa es muy vieja, papá. No es segura para un niño tan pequeño, decía Sofía, repitiendo las palabras que seguro le había metido Marcos en la cabeza. Mateo podría romper algo. Hay demasiado polvo en el taller. Los enchufes son antiguos. Cada excusa era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Y el caballito de madera, la obra de mis manos y mi corazón, fue sentenciado. Un día, al visitarles, vi que lo habían reemplazado por un juguete de plástico caro, con luces y sonidos estridentes. Mi caballito, me dijeron, estaba en el trastero. Era demasiado peligroso, porque no tenía un certificado de seguridad europeo. Las visitas a mi casa cesaron por completo. Si quería ver a mi nieto, tenía que ir yo a la suya, a ese piso moderno, frío e impersonal que parecía sacado de una revista de decoración. Allí, yo no era el abuelo, era una visita incómoda. No podía jugar con Mateo en el suelo por si manchaba la alfombra blanca. No podía darle un trozo de pan con chocolate por si se ensuciaba la ropa de marca. Tenía que sentarme en un sillón específico, casi sin moverme, y ver a mi nieto desde la distancia, como si estuviera viendo una película. Me habían quitado el derecho más sagrado de un abuelo, el de malcriar a su nieto, el de ser cómplice de sus pequeñas travesuras. Las reuniones familiares como las Navidades o los cumpleaños se convirtieron en una tortura silenciosa. Me encontraba rodeado de los amigos de Marcos y Sofía, gente que hablaba de inversiones, de viajes exóticos y de marcas de lujo. Yo, con mis manos callosas y mi conversación sencilla, era una pieza que no encajaba en su puzzle de perfección. Me sentía como un fantasma, presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Nadie me dirigía la palabra, salvo para hacerme alguna pregunta condescendiente sobre mi tranquila vida de jubilado. Sofía, ocupada en ser la anfitriona perfecta, apenas cruzaba una mirada conmigo. En esas reuniones, el sentimiento de ser invisible se hacía casi físico. Me sentaban a menudo en un extremo de la mesa, o incluso en un sillón aparte, lejos del centro de la conversación. Era el abuelo, el mueble antiguo que está ahí porque no se puede tirar pero que ya no cumple ninguna función. Escuchaba las risas, las conversaciones que se cruzaban por encima de mi cabeza, y sentía un nudo en la garganta. Veía a mi hija tan radiante y tan lejana, y me preguntaba en qué momento se había convertido en esa extraña que parecía avergonzarse de sus propias raíces, de su propio padre. Recuerdo una cena de Nochebuena con una claridad que todavía me quema por dentro. Marcos, después de un par de copas, hizo un chiste sobre mi ropa, diciendo que parecía que venía directo de la obra. Todos sus amigos se rieron a carcajadas. Miré a Sofía, buscando en sus ojos una pizca de lealtad, una defensa. Pero lo que encontré fue peor que el silencio. Encontré una sonrisa tensa, forzada, una mirada de profunda vergüenza. No estaba avergonzada por el comentario de su marido, estaba avergonzada de mí. En ese preciso instante, comprendí que para ella, yo ya no era un motivo de orgullo, sino una mancha en su impecable vida de diseño.
Poco después empezaron las peticiones de dinero. Al principio eran cantidades pequeñas, disimuladas como préstamos que nunca se devolvían. Papá, se nos ha estropeado la lavadora, y este mes vamos justos. Papá, ha llegado una factura del coche que no esperábamos. Yo, recordando mi promesa a Leonor, siempre accedía. Quería que estuviera bien, que no pasara apuros. En mi ingenuidad, creía que la estaba ayudando, que estaba siendo un buen padre. No me daba cuenta de que solo estaba financiando un espejismo, alimentando al monstruo de la apariencia que la estaba devorando. Pero las pequeñas cosas se hicieron cada vez más grandes y frecuentes. Ya no era para una avería, era para unas vacaciones en un resort de lujo, para cambiar los muebles de la cocina, para la entrada de un coche nuevo. Se habían acostumbrado a que yo fuera su red de seguridad, su cajero automático particular. Y yo, por miedo a perder el poco contacto que me quedaba con ellos, por miedo a que no me dejaran ver a Mateo, seguía cediendo. Cada vez que firmaba un cheque, sentía que estaba comprando migajas de un cariño, que antes había sido gratuito e incondicional. La manipulación emocional se convirtió en su principal herramienta. Si alguna vez dudaba o hacía alguna pregunta sobre sus gastos, la cara de Sofía se transformaba. Pasaba de la dulzura fingida a una frialdad acusadora. «Es por el futuro de Mateo, papá», me decía con la voz cargada de reproche. «Queremos que tenga lo mejor, ¿no quieres tú eso para tu nieto?» Usaban a mi nieto como un escudo humano, como un chantaje sentimental. Y yo, que habría dado mi vida por ese niño, me sentía culpable y cedía una vez más, sintiéndome cada vez más vacío, y más utilizado. La venda se me cayó de los ojos de forma definitiva un martes por la mañana. Fui a su casa a llevarles unas verduras de mi pequeño huerto, algo que todavía me empeñaba en hacer. Llegué sin avisar, y la puerta del salón estaba entreabierta. Me detuve antes de llamar, al oír sus voces. No discutían, hablaban de mí. Oí a Marcos decir: «Solo hay que tener un poco más de paciencia. El viejo no va a durar para siempre, y la casa al menos nos servirá para algo». ¿Y Sofía? Sofía no le contradijo. Solo suspiró y dijo: «Ya lo sé, Marcos, pero es tan terco». No hablaban de un padre, hablaban de un obstáculo, de un patrimonio. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el sillón del salón, a oscuras, y la imagen de Leonor vino a mi mente. Recordé mi promesa en su lecho de muerte: «Siempre cuidaré de nuestra niña». ¿Era esto cuidarla? Había cumplido mi promesa. La había protegido tanto del mundo real, del esfuerzo, del sacrificio, que la había convertido en una mujer débil, incapaz de valerse por sí misma y desagradecida. Al intentar darle todo lo que yo no tuve, le había quitado lo más importante: el valor de las cosas, la dignidad del trabajo, el sentido de la gratitud. Mi mayor acto de amor se había convertido en mi mayor fracaso como padre. Todo ese dolor acumulado durante años, todos esos desprecios silenciosos, todas esas humillaciones tragadas en silencio, fueron el abono en el que crecieron las palabras que Sofía me escupiría a la cara poco tiempo después. Cuando esa tarde, en ese mismo salón, me miró, y me llamó viejo e inútil, no fue un rayo en un cielo sereno. Fue el trueno final de una tormenta que llevaba años gestándose en silencio, dentro de las paredes de mi propia casa, y sobre todo, dentro de las paredes de mi propio corazón. Sus palabras no crearon la herida, simplemente la abrieron en canal para que yo, por fin, la viera en toda su espantosa profundidad. Después de que se fueran, me quedé sentado en mi sillón, el que está junto a la ventana, durante horas. No encendí la luz. Solo miraba cómo la tarde se convertía en noche, y cómo las sombras se comían los contornos de los muebles que Leonor y yo habíamos elegido con tanta ilusión. El silencio en la casa era absoluto, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que siempre me había dado paz, pero que ahora sonaba como una cuenta atrás hacia la nada. Me sentía hueco, como una de esas esculturas que se vacían por dentro para que pesen menos. A mí me habían vaciado el alma, y sentía que no pesaba nada, que podría salir flotando y desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Ellos me veían como un viejo simple, un hombre de pueblo que tuvo la suerte de ahorrar un poco de dinero gracias a una vida de trabajo duro y privaciones. Me veían como un obstáculo, un guardián de un pequeño tesoro que, según ellos, no merecía. Creen que soy ignorante porque mis manos están llenas de callos en lugar de anillos de oro. Creen que soy tonto porque prefiero el olor de la madera recién cortada al de un coche nuevo.
Lo que no saben, lo que nunca han sabido, es que mi mayor riqueza no está en la libreta de ahorros que tanto codician. Mi mayor riqueza, mi verdadero poder, ha estado siempre oculto a plena vista, protegido por el disfraz de la sencillez que ellos tanto desprecian. Esa sencillez no fue una casualidad, fue una elección, una decisión consciente que tomé con Leonor hace muchos años. Decidimos vivir con lo opuesto, criar a nuestra hija en un hogar donde el valor de las cosas se midiera en esfuerzo y no en euros. Queríamos enseñarle que la dignidad no se compra, se gana. Y para proteger ese principio, para protegerla a ella de la tentación del dinero fácil, guardamos un secreto. Un secreto tan grande y tan pesado como una de las piedras que yo tallaba en la obra, un secreto que ahora, en la soledad de mi salón, se sentía como la única arma que me quedaba para defender lo poco que me queda de dignidad. Todo empezó hace 40 años, yo era un cantero joven, fuerte y con buena reputación en Zaragoza. Me contrataron para un trabajo especial: tallar la fachada del primer edificio de un nuevo banco que un empresario joven y audaz estaba abriendo. Se llamaba Banco de Fomento Aragonés. Era un proyecto pequeño, casi familiar, pero el dueño tenía una visión enorme. Trabajé durante meses en esa fachada, poniendo todo mi arte en cada piedra. Era mi obra maestra. El trabajo que me consolidó como uno de los mejores artesanos de la región. Cuando terminé, el edificio era una joya, un símbolo de solidez y confianza. Pero el joven empresario, aunque brillante, se había quedado sin liquidez. Había invertido hasta el último céntimo en el proyecto, y cuando llegó el momento de pagarme la última y más importante parte de mi trabajo, me confesó con honestidad que no tenía el dinero. Vi la desesperación en sus ojos, pero también vi su integridad. No intentó engañarme ni regatear. En lugar de eso, me miró fijamente y me hizo una propuesta que, en aquel momento, me pareció una locura. Me ofreció pagarme con algo que, según él, valdría mucho más que el dinero en el futuro: un paquete sustancial de las acciones fundacionales del banco. Al principio dudé. Yo era un hombre de realidades, de cosas que se pueden tocar: el dinero en efectivo, el ladrillo, la madera. Las acciones me sonaban a humo, a papel sin valor. Yo necesitaba el dinero para seguir adelante, para los gastos de la casa, para los pañales de una Sofía recién nacida. Pero esa noche lo hablé con acento agudo con Leonor. Ella, con esa sabiduría tranquila que siempre la caracterizó, me miró y me dijo: Arturo, el dinero se gasta. La confianza de un hombre bueno es una inversión. Acepta, guardaremos esos papeles como una semilla. Si un día crece, será para el futuro de nuestra niña. Si no, no habremos perdido nada que no recuperemos con tu trabajo. Y así lo hicimos. Acepté las acciones. El empresario y yo nos dimos un apretón de manos que selló el pacto, un pacto entre hombres de palabra. Guardamos aquellos documentos en una caja de metal al fondo de un armario, y nunca hablamos de ello con nadie. Seguimos viviendo nuestra vida humilde, contando cada peseta, haciendo sacrificios. Leonor y yo estábamos de acuerdo. Si Sofía crecía sabiendo que tenía un colchón de dinero esperándola, nunca aprendería a luchar por sí misma. Nunca conocería el orgullo de conseguir algo con su propio sudor. Teníamos miedo de que el dinero fácil la corrompiera, que la convirtiera en una de esas personas que lo tienen todo pero no valoran nada. Nuestro miedo era fundado. Vimos a otras familias del barrio a las que les tocó la lotería o recibieron una herencia inesperada, y vimos cómo el dinero les destrozaba. Los hijos dejaban de estudiar, se metían en malos negocios, se llenaban de soberbia. No queríamos eso para nuestra Sofía. Queríamos que sus cimientos fueran sólidos, como los de las casas que yo construía. Por eso, cada sacrificio que hicimos por sus estudios fue real. El dinero de la venta de mi furgoneta fue necesario. Las horas extra de Leonor cosiendo fueron imprescindibles. Vivimos la vida que predicábamos, mientras el secreto dormía en su caja de metal, creciendo en silencio. Lo que ni Leonor ni yo podíamos imaginar era cuánto crecería aquella semilla. El pequeño Banco de Fomento Aragonés, contra todo pronóstico, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Se expandió por toda la región, absorbió a otros bancos más pequeños, y con los años, se convirtió en una de las instituciones financieras más respetadas y sólidas de España. Aquel joven empresario resultó ser un genio de las finanzas, y con cada año que pasaba, el valor de aquellas acciones olvidadas se multiplicaba de una forma que a mí, un simple cantero, me costaba incluso comprender.
Hoy, mientras mi hija y su marido me desprecian por ser un viejo inútil que se aferra a unos pocos ahorros, no tienen ni la más remota idea de la realidad. No saben que ese paquete de acciones fundacionales, que nunca he vendido, me convierte, en el papel y en la realidad, en el accionista mayoritario y silencioso del Banco de Fomento Aragonés. No saben que mi patrimonio no se cuenta en miles, sino en decenas de millones de euros. No saben que tengo un asiento permanente en el Consejo de Administración, un asiento que nunca he ocupado porque mi lugar siempre ha estado aquí, en esta casa, con mis recuerdos. La ironía me quema por dentro. Ellos, que tanto adoran el dinero y el poder, que tanto desprecian mi sencillez, van a ir a pedir un préstamo al mismo banco del que su viejo e inútil padre es, en esencia, el dueño. Me subestimaron. Siempre lo hicieron. Vieron mis manos callosas y mi ropa de trabajo y asumieron que era todo lo que había. No vieron la paciencia del artesano, la visión a largo plazo del que siembra esperando cosechar décadas después. Mi sabiduría no estaba en los libros de contabilidad, estaba en el silencio, en la espera, en saber que el verdadero valor no es el que hace más ruido. El dolor por las palabras de Sofía no se ha ido, creo que esa herida no cicatrizará nunca, pero en medio de ese dolor, algo más ha empezado a crecer. Una determinación fría y clara. La promesa que le hice a Leonor en su lecho de muerte resuena en mi cabeza. Siempre cuidaré de nuestra niña. Durante años creí que cuidarla significaba protegerla, darle todo lo que pidiera, allanarle el camino. Ahora me doy cuenta de mi terrible error. Cuidarla en este momento significa protegerla de su propia codicia, de su propia ceguera. Significa enseñarle de la única manera que parece que entenderá, el verdadero significado del respeto. Cuidarla ahora significa proteger el legado de Leonor y el mío. Significa asegurarme de que el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio no se dilapide en mantener una vida de mentira. Y sobre todo, significa proteger a Mateo. Mi nieto no merece crecer en un ambiente donde el valor de las personas se mide por su cuenta corriente. Merece tener un futuro basado en principios sólidos, no en apariencias frágiles. Y yo soy el único que puede garantizarle eso. Ya no soy una víctima pasiva sentada en un sillón esperando el siguiente golpe. El dolor me ha despertado. El desprecio me ha dado un propósito. Ya no se trata de aguantar en silencio. Se trata de actuar. No con venganza, porque la venganza es un sentimiento vulgar que ensucia el alma. No, actuaré con justicia. Una justicia silenciosa, estratégica y definitiva. La justicia de un hombre que ha sido empujado demasiado lejos, y que ha decidido por fin, usar el poder que ha mantenido oculto durante 40 años. En la quietud de esa noche mientras la ciudad dormía tracé mi plan, un plan sencillo, como yo, no habrá gritos ni reproches, no habrá escenas dramáticas. Mi respuesta a su crueldad no será una discusión, será una revelación. Una revelación que no buscará humillarlos, sino mostrarles un espejo en el que, por primera vez, verán el verdadero rostro de su ambición y el verdadero tamaño de su error. El viejo inútil y la carga para todos tenía un último trabajo que hacer. Y lo haría con la misma precisión y la misma dignidad con la que siempre he trabajado la piedra. A la mañana siguiente el dolor no se había ido pero se había endurecido, transformándose en una claridad fría y afilada como el borde de un cincel. Ya no había espacio para la pena ni para la duda. Tomé el teléfono, un gesto que me pareció extrañamente pesado, y marqué un número que no había usado en años. Al otro lado, la voz respetuosa del director general del banco, el hijo del hombre que me había dado aquellas acciones, me llamó, don Arturo. Con la voz firme, sin dar explicaciones, le comuniqué mi decisión. Asistiré a la reunión del consejo de mañana. Por favor, preparen un asiento para mí. No hubo preguntas, solo una confirmación inmediata. Colgué el teléfono y un silencio profundo se instaló en la casa. No era un silencio de soledad, sino de propósito. La hora de la paciencia había terminado. La hora de la justicia silenciosa había comenzado. El día de la reunión me puse mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Leonor. No lo hice para impresionar a nadie, sino para honrarme a mí mismo, para honrar la vida que habíamos construido juntos. Mientras me anudaba la corbata con mis manos torpes, me imaginaba a Sofía y a Marcos preparándose también, ensayando sus argumentos, puliendo sus mentiras para sonar convincentes ante el consejo. Imaginaba su codicia, su ansiedad, su certeza de que estaban a un paso de conseguir la vida de lujo que creían merecer. Yo, en cambio, no sentía nervios, solo un peso inmenso en el alma,
El peso de un padre que está a punto de darle a su hija la lección más dura y necesaria de su vida. No iba a una batalla, iba a cerrar un círculo, a poner la última piedra en el edificio de mi vida. La sala de juntas era un mundo ajeno a mí, una mesa de caoba larguísima y pulida, sillas de cuero, ventanas enormes con vistas a la ciudad. El director general me recibió con una deferencia que incomodó al resto de los consejeros, y me indicó mi asiento, a la cabeza de la mesa, a su derecha. Esperé en silencio. Y entonces, la puerta se abrió. Sofía y Marcos entraron, con sus sonrisas ensayadas y sus carpetas llenas de papeles. La mirada de Sofía recorrió la sala y se cruzó con la mía. Su sonrisa se congeló. Su rostro pasó de la confianza a la confusión, y de ahí a la incredulidad y al pánico mudo. No aparté la mirada. La sostuve mientras el director general, con una voz neutra, iniciaba la sesión y me presentaba. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida al señor Arturo Jiménez, nuestro socio fundador y accionista mayoritario. No dije una palabra. Mi presencia era mi respuesta. No tuve que decir nada para que su solicitud de préstamo fuera denegada. El informe financiero que presentaron era un desastre, una prueba irrefutable de su imprudencia. El no del consejo fue una mera formalidad, un eco de la verdad que sus propias cifras gritaban. Se marcharon sin mirarme, con la dignidad hecha añicos. Después, a solas con el director, le di mis últimas instrucciones. Di la orden de crear un fondo fiduciario blindado a nombre de Mateo, mi nieto. Un fondo al que solo podría acceder al cumplir los 30 años, para protegerlo de la misma enfermedad que había consumido a su madre. La codicia. El resto de mi fortuna, la inmensa mayoría, sería para crear una fundación. Una fundación que daría becas y ayudas a jóvenes que, como yo una vez, quisieran aprender un oficio digno con sus manos. Desheredé a mi hija en silencio, no con odio, sino con la triste certeza de que era la única forma de salvar mi legado. Esa noche, de vuelta en mi casa, el silencio era diferente. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio lleno de paz. Me senté en mi viejo sillón y miré mis manos. Estas manos, que mi hija había llamado inútiles, habían construido una casa, una familia, y, sin que nadie lo supiera, una fortuna. Pero mi verdadero patrimonio no estaba en las acciones de un banco, sino en el valor que nunca perdí. Había recuperado mi dignidad, no humillando a mi hija, sino reafirmando quién soy. Había cumplido mi promesa a Leonor. No salvando a nuestra niña de las dificultades del mundo, sino salvando el legado de nuestro esfuerzo y nuestro amor de la peor de las pobrezas, la falta de gratitud. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin podía descansar. Si conoces a alguien que necesite escuchar este tipo de historias, comparte este vídeo. Y suscríbete para más relatos de dignidad y lecciones de vida como esta.